Muy buenos días. Estamos junto a la ministra Vallejo y el ministro Jackson en este día que se ha ido conformando una tradición en Chile, que es el Día del Patrimonio, donde todos los edificios públicos abren sus puertas a la ciudadanía y que hemos querido aprovechar además en esta conversación que hemos tenido con niños, niñas, con sus padres y madres, con sus familias, para aprovechar de lanzar la campaña para informar respecto del plebiscito al cual nos enfrentaremos todos los chilenos y chilenas el próximo 4 de septiembre. Esta campaña la hemos llamado Hagamos Historia. Y hagamos historia porque queremos revisar nuestro pasado, la historia de Chile que nos constituye, y también decirle a todos los habitantes de nuestra patria que son los protagonistas del Chile que estamos construyendo. Y que, por lo tanto, el próximo 4 de septiembre, en el plebiscito, en donde se le va a preguntar a la ciudadanía si aprueba o rechaza la nueva Constitución, cada uno de ustedes quienes nos están escuchando hoy día tiene el derecho y el deber de ser protagonista. Porque además, por primera vez en mucho tiempo, vamos a estar ante un voto obligatorio, en donde hemos estado trabajando en conjunto con las diferentes instituciones para facilitar este proceso. ¿Cuál es el rol del gobierno? El rol del gobierno es informar. Y hoy día estamos lanzando la primera etapa de esta campaña, que consta de 3 partes, de Hagamos Historia, de informar respecto al proceso constituyente. En segundo lugar, cuando una vez tengamos el texto finalizado el próximo 4 de julio, vamos a poder discutir y debatir sobre los contenidos de la nueva Constitución. Recordemos que están en el último periodo los convencionales en las comisiones transitorias de armonización y de preámbulo. Y finalmente la información respecto de dónde votar, en donde además hemos instalado una modificación en donde, al ser voto obligatorio, el local de votación va a ser el más cercano a su lugar de residencia. Hemos decidido lanzar esta campaña de Hagamos Historia hoy día, en el Día del Patrimonio, porque el proceso constituyente también es parte del patrimonio inmaterial de todos los chilenos y chilenas, tal como lo es nuestra historia. Y por eso, como gobierno, vamos a cumplir con el deber que tenemos de informar a la ciudadanía cuáles son las alternativas, considerando siempre que ambas alternativas en juego, tanto apruebo como rechazo, son válidas, son legítimas y son ante las cuales los chilenos y chilenas se van a tener que pronunciar el próximo 4 de septiembre. Hola, presidente, ¿cómo está? Rocío Fonseca de Mega Noticias. Presidente, hola. Primer Día del Patrimonio como presidente, valga la redundancia. ¿Qué significa para usted también este concepto de patrimonio cultural y también esta campaña Hagamos Historia? ¿Cómo se va a llevar sin incidir en ninguna de las dos opciones, pese a que pueda haber, de cierta forma, alguna opción clara de parte del gobierno respecto a la ciudadanía? La gente y los chilenos y chilenas conocen nuestra trayectoria y saben por qué estamos acá. Pero hoy día nosotros tenemos un deber que es el de informar, y informar de manera objetiva cuál es el momento en el que estamos. Y para mí es tremendamente importante y un orgullo también poder decirle a los chilenos y chilenas de que es mediante más democracia que vamos a resolver nuestras diferencias, mediante más diálogo, más debate, paritario, con participación de todos los sectores, que vamos a construir el Chile del futuro. No nos corresponde a nosotros como gobierno, más allá de que cada uno, por cierto, tiene sus opciones personales, no nos corresponde como gobierno, como Estado, decirle a los chilenos cómo tienen que votar. Cada uno lo decidirá en conciencia, leyendo el texto, informándose y debatiendo. Pero para mí es un orgullo ser parte de esta campaña informativa y, como tú bien decías, en el primer día como presidente, en el Día del Patrimonio, ver también cómo las puertas de los edificios públicos se abren en algo que debiera ser mucho más corriente, que la ciudadanía sienta que estas son sus instituciones, de que este es su gobierno, de que el Estado está para protegerlos a ustedes y terminar con esa distancia que ha existido durante tanto tiempo entre instituciones y ciudadanía. Eso es lo que nos inspira, lo que nos mueve y lo que nos lleva también a llevar adelante este proceso informativo, siguiendo como corresponde todas las normas que ha establecido la Contraloría General de la República.
Presidente, ¿cómo está? Buenos días. Sebastián Vázquez de Canal 13. A propósito de la convención, se ha generado un debate en torno a la norma que establece el quórum para modificar la Constitución en el Congreso. El diputado Vlado Mirosevic ayer adelantaba que el gobierno había manifestado postura en contra de los 2/3. Se lo pregunto a usted, ¿cuál es la postura oficial del gobierno? ¿Le acomoda o no los 4/7, presidente? Nuestra postura sobre este tema es que los quórums tienen que operar in actum. ¿Qué es lo que significa eso? Que no tiene que haber quórum especiales para una legislatura en particular. Eso significa que de aprobarse la nueva Constitución, el Congreso tiene todas las potestades para poder debatir democráticamente en función de los quórums que la Constitución establezca. Ahí yo no creo que haya que hacer normas especiales, no creemos que haya que hacer normas especiales que rijan a un determinado Congreso a diferencia de otros. Así que, perdón, para ser más claro, estoy de acuerdo con el diputado Mirosevic en lo que señala. ¿Le acomoda entonces los 4/7? Que rijan in actum, no, sin normas especiales. Presidente, ministros, muy buenos días. Respecto al estado de excepción, entendemos que ya se ha recibido por parte del Ejecutivo las indicaciones, las recomendaciones que se hicieron por parte del Ministerio de Interior, Fuerzas Armadas. ¿Ha podido revisarlas? ¿Hay ya algunos lineamientos de lo que podría plantear el día lunes en el comité político? Y sobre ese mismo tema, respecto a los dichos de la ministra del Interior, ¿coincide con lo que dijo la ministra y si cree, presidente, que estas aclaraciones que hace a la prensa empodera o debilita la figura de la ministra? En primer lugar, contarles que he recibido la información del Ministerio del Interior el día jueves, la hemos profundizado el día de ayer, el día viernes, respecto a cómo está operando el estado de emergencia, de excepción constitucional. Lo hemos revisado en conjunto con las Fuerzas Armadas, en conjunto con Carabineros. Hemos estado durante la semana conversando con las diferentes autoridades de la zona, tanto con, por ejemplo, yo me reuní con el gobernador de Biobío. Hemos estado conversando con alcaldes y alcaldesas de la Araucanía. Hemos estado conversando también con comunidades, porque para poder tomar decisiones en esto hay que escuchar mucho y tener decisiones con mucha firmeza también. El lunes vamos a comunicar cómo continuamos en este proceso, pero quiero que sepan de que a nosotros nos mueve la convicción de que acá tenemos un problema político que es profundo y que para poder solucionarlo tenemos que poner mucho énfasis, mucho trabajo en la política de tierras, en enfrentar el aislamiento, en enfrentar la pobreza, en mejorar la conectividad de la zona, en mejorar el acceso a servicios tan básicos como el agua o la electricidad. El otro día recibía una carta de un campesino chileno de la zona, en donde me decía que hace años no tienen agua y que en esas condiciones es imposible desarrollar cualquier tipo de actividad económica e incluso vital. Entonces, no perdamos de vista que el plan que nosotros tenemos para enfrentar el conflicto que existe entre el Estado chileno y el pueblo nación mapuche es mucho más integral y tiene que ver con la compra de tierras, con el acceso a servicios, con el reconocimiento de la existencia de un pueblo en todas sus dimensiones, entre otros la importancia de su lengua, y que estamos trabajando paralelamente a garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y garantizar el libre tránsito de todos los ciudadanos en las rutas, que ha sido difícil. A mí, cuando hablamos de Segundo Catril, de Juan Barrios, cuando hablamos de Camilo Catrillanca o de Joel Valle, me desgarra el corazón. Y no olvidamos a ninguna de las víctimas, al matrimonio Luxinger-Macay, a todos quienes han perdido la vida producto de un conflicto que el Estado no ha sido capaz de generar las condiciones para solucionarlo. Entonces, yo lo que le pido a los parlamentarios, a nuestro mismo gobierno, es que no caigamos, y en esto respaldo totalmente a la ministra del Interior, no caigamos en polémicas estériles. Acá cada muerte, cada herido nos duele como país. Esto no puede ser una cuestión que permita o se utilice para pegarle a un gobierno u otro, es un problema de Estado.
Desde 1997, con el primer atentado en Lumaco, que venimos con una espiral de violencia que ha sido ascendente y que ha crecido particularmente en los últimos años. Para pararlos no podemos estar en bandos y en trincheras. Tenemos que actuar con visión de Estado de largo plazo, y eso es lo que estamos haciendo como gobierno, utilizando las facultades que la ley nos provee para garantizar la seguridad de los habitantes de la zona, y también, como lo he señalado, un plan integral para abordar la profundidad de este conflicto. El lunes. Extensión o amplitud, ¿qué es lo que está en duda? Porque extensión sería 15 días más, amplitud si es más allá de carretera. Como te decía, hemos estado revisando los detalles con todas las fuerzas involucradas, con las Fuerzas Armadas, con Carabineros. Yo ayer estuve revisando los informes, por cierto, reservados que corresponde a la zona, y el lunes vamos a entregar la resolución. Permítanme recordarles de que en el sector en las provincias de Arauco, Malleco y en la Araucanía, estamos hablando de 22.000 kilómetros de ruta. 22.000 kilómetros. Entonces, hoy día estamos con 78 puntos de control. Hemos también liberado fuerza operativa de policías para que puedan destinarse, como corresponde a las policías, al control del orden público. Pero todo esto es una situación muy compleja en la que lo que yo pido a todos, que actuemos con altura de mira y no tratemos de hacer polémica, porque acá no es el gobierno el que gana o el que pierde, es todo el Estado chileno y todos quienes habitan nuestro territorio. Muchas gracias.